Muy bien, Marcos capítulo 15. Estamos viendo de nuevo, estamos ahorita estudiando acerca de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, de la última noche, de hecho, que estuvo nuestro Señor Jesucristo libre aquí en la tierra, antes de que fuera traicionado por Judas y antes de que fuera llevado a la cruz y muriera por nosotros. La semana pasada lo dejamos entre los sacerdotes y los escribas, lo dejamos entre sus alguaciles que lo estaban no solamente interrogando, sino que lo estaban abofeteando, lo estaban golpeando, lo estaban interrogando, estaban tratando de encontrar algo de qué culparlo para sentenciarlo a muerte, lo que no iban a poder hacer de todas formas, como vamos a ver más adelante, pero esa era su meta, ese era su plan, deshacerse de él de una vez por todas, ¿sí? Y creo que a menudo esa es la solución que el hombre trata de imponer a cualquier problema que tiene, deshacerse del problema, cortar por lo sano, hacerlo a un lado, tirarlo a la basura, ¿sí? Y no se trata de eso. Dios es un Dios redentor, Dios es un Dios que nos compra de la esclavitud al pecado, nos saca las garras de este mundo a cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo y empieza una transformación en todos y cada uno de nosotros a volvernos a la imagen que Él nos dio cuando creó al hombre, que es a la imagen y semejanza de sí mismo. Entonces, noten ahí en el versículo 1 de Marcos capítulo 15 que nos dice: en cuanto amaneció y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Aquí va a comenzar la segunda etapa del juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para entender lo que está sucediendo aquí, para entender el estado mental, quizás el estado de ánimo en el que se pudiera haber encontrado nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver qué es lo que ha estado pasando hasta ahorita. Tenemos que pensar en esto por un momento. Había pasado el día anterior ministrando a sus discípulos, enseñándoles acerca de todas las cosas que iban a pasar en el fin. Estaba hablándoles acerca de las señales que tenían que fijarse, que vendrían antes de que el fin del mundo llegara, antes de que su regreso se llevara a cabo. Se había reunido con ellos para celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan? En el aposento alto. Fue aquel aposento en donde ahí compartió la Pascua con ellos. Había ido a orar al huerto de Getsemaní. Y de hecho fue ahí en donde lo arrestaron muy tarde esa misma noche. Después de arrestarlo, se pasaron toda la noche interrogándolo. Marcos capítulo 14, versículo 65, lo pueden ver ahí en la página anterior a la que se encuentran ahorita en su Biblia. Se nos dice que algunos comenzaron a escupirlo y mientras le escupían el rostro y le daban de puñetazos, le decían: profetiza. También los alguaciles le daban de bofetadas. Y luego recién amanece y lo llevan a comparecer ante el procurador romano Pilato. Lo llevan atado de manos, lo llevan golpeado, lo llevan después de haber pasado todo un día y toda una noche sufriendo. Ahora, tenemos que darnos cuenta de algo. A menudo cuando vemos estas imágenes, pensamos en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pensamos que esto es lo que tenía que pasar. Pensamos que esto era de acuerdo a las Escrituras, que lo era. Pero una cosa que a veces se nos escapa es que aquí estaba siendo 100% hombre. No tenía ninguna ventaja sobre ninguno ni cada uno de nosotros. Le dolieron los golpes, le dolieron los azotes, le dolieron las palabras que le dijeron. Estaba falto de sueño. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando no duermo bien, el siguiente día ando que no puedo ni caminar, ¿sí? Ahora imagínense todo ello, uno tras otro, puesto encima del Señor Jesús. Y ahora muy temprano por la mañana, valga la redundancia, lo llevan delante de Pilato, el procurador romano, a que él lo sentencie a muerte, porque ellos lo que querían de nuevo era matarlo. Pero los judíos, como súbditos de Roma, no tenían la habilidad para sentenciar a nadie a muerte. En Juan capítulo 18 y en el versículo 28 leemos lo siguiente. Se nos dice: llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Un paréntesis aquí muy pequeño. Noten hasta dónde llegan estos hombres religiosos que dicen creer en Dios. Estos hombres que dicen hacer la voluntad de Dios.
lo llevan a los romanos, pero no entran a la casa de los romanos porque no quieren contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Se dan cuenta ustedes? Quiero que nos demos cuenta aquí hasta dónde llega la hipocresía de la gente religiosa. La gente religiosa, la gente que quiere de alguna manera por medio de la religión complacer a Dios, son personas hipócritas, ¿sí? Porque lo que les importa son las apariencias de religiosidad, aunque sus actos revelan verdaderamente lo que hay en sus corazones, ¿sí? La gente religiosa engaña a todo mundo, porque tiene ese aspecto de religiosidad, tiene ese aspecto de santidad, tiene ese aspecto de pureza. Sabe exactamente cómo comportarse entre los que están afuera de casa, ¿verdad? Pero luego cuando están dentro de casa, ¿qué sucede? Oh my goodness. Parece que están poseídos por el demonio a menudo, ¿verdad? ¿Sí? Me acuerdo cuando era joven y bello y que eso sí yo como que no lo creo, ¿verdad? Pero en fin, ante los ojos de mi madre era joven y bello. Me acuerdo cuando me levantaba todo enojado porque alguien estaba viendo la televisión y no podía ver mis juegos de fútbol. Mi mamá me decía, ay Carlos Manuel, se te transforma el rostro como el rostro de alguien poseído. Así es la gente religiosa. Tiene apariencia de religiosidad, tiene apariencia de bondad, tiene apariencia de justos, pero sus actos en realidad revelan el verdadero corazón de las personas. Y por eso a veces sucede lo que sucede a nuestro alrededor, porque esos actos van a revelar el verdadero corazón de las personas. Y esos actos y las pruebas que vienen juntamente con esos actos revelan lo que hay en el corazón de cada uno. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque nuestro corazón tarde o temprano va a salir, va a manifestarse, va a revelarse, ¿sí? Y no lo vamos a poder esconder. Va a haber una explosión y no vamos a poder esconder en realidad lo que hay ahí dentro. Y vamos a decir, yo no sabía que podía hacer eso. No, eso no soy yo. Estaba fuera de mí mismo. No entendía, etcétera. No, eso es lo que hay ahí. ¿Sí? El profeta Isaías escribe en Isaías capítulo 29 y el versículo 13. Y dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios. Noten, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Noten lo que sigue diciendo, el temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que les ha sido enseñado. En otras palabras, porque el ser humano, porque la religión les ha dicho, esto no lo puedes hacer, aquello no lo puedes hacer, esto es malo, aquello es malo, tratan de evitarlo, pero únicamente porque la religión se los está diciendo. Pero cuando están fuera del lugar religioso, cuando están fuera del lugar en donde todo el mundo los conoce y saben que son cristianos, no lo pueden obedecer. ¿Por qué? Porque no está guardado en su corazón. Porque es nada más de los labios para afuera. Hoy yo creo en Dios. Hoy yo soy cristiano. Hoy yo lo sigo a Él. Yo sigo sus caminos. Yo leo la Biblia. Yo oro todos los días. Todo eso. Y todo eso es bueno. Pero puede convertirse única, exclusivamente en actos religiosos, ¿sí? Que no transforman nuestro corazón. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros, transforme nuestro corazón, nos cambie de adentro para afuera. Confesarle toda la maldad que hay ahí. Y decir, Señor, tú eres el único que puedes transformarme. Yo ya lo intenté por mi propia cuenta. Yo ya hice todas las cosas religiosas que he podido hacer para poder cambiar mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de comportarme con los demás, mi manera de comportarme con mi familia. Y no puedo. Pero tenemos que ser honestos con Él. Tenemos que ser honestos con Él. De nuevo en Juan 18, siguiendo con los versículos 29 al 32. Se nos dice ahí, entonces Pilato salió a preguntarles, ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Vamos a ver más adelante que Pilato no les cree que es un malhechor. Pero Pilato les dijo en el versículo 31, llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos les dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Ahí está revelando la verdadera corazón de estas personas religiosas. No era que querían justicia, no era que querían que se interrogara a Jesús para saber si había hecho algo malo o no. Su intención era matarlo.
Y no iban a descansar hasta que lo lograran. Así tuvieran que usar a otra persona para hacerlo. En este caso, Pilato. Noten el versículo 32. Dice, esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. ¿Por qué daba a entender esto de qué muerte iba a morir? Porque la forma preferida de los romanos para castigar a los criminales, ¿saben cuál era? La cruz, la crucifixión. Y ellos sabían que si los romanos encontraban culpa en Jesús, especialmente que se tratara algo en contra de Roma, ellos iban a llevarlo a la muerte de la manera más cruel que cualquier persona pudiera imaginarse y más cruel que cualquier persona pudiera sufrir, que era la cruz. Versículo 2 de Marcos 15 sigue diciendo, hablando de Pilato, le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. En otras palabras, las palabras que has usado para describirme, eso es lo que soy. Si tus palabras dicen que soy el rey de los judíos, entonces eso es lo que soy. Versículo 3, los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Así que Pilato volvió a preguntarle, ¿no vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Noten, Pilato quería que se defendiera. Pilato quería que Jesús hablara. Pilato quería que Jesús dijera algo a su favor, que le dijera algo que lo hiciera de alguna manera entender que no había razón por la cual él lo tuviera que sentenciar a muerte. Pero Jesús se quedó callado. Jesús no dijo nada. De nuevo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, comenzando con el versículo 10, se nos dice ahí, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad, noten, para crucificarte? Y Jesús le respondió, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Quédense ahí. Noten lo que le está diciendo a Pilato. ¿Sí? La única razón por la que tú tienes autoridad sobre mí es porque se te ha dado del cielo. Dios te dio la autoridad que tienes ahorita sobre mí. Y porque tú estás ejerciendo la autoridad que Dios te dio sobre mí, tu castigo, tu condenación no va a ser tan grande como para el que me entregó, porque él no tenía la autoridad de Dios para hacerlo. Dios le da la autoridad a menudo a nuestros torturadores. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Dios le da la autoridad a menudo a aquellos que nos persiguen. Dios le da la autoridad a menudo a aquellos que vienen sobre nosotros, porque Él tiene un propósito que cumplir. Versículo 12 de Juan 19 sigue diciendo, a partir de entonces, noten, Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían, si dejas libre a este, no eres amigo del César. Noten, porque todo el que a sí mismo se hace rey, se opone al César. Vean lo que le están diciendo aquí, ¿sabes qué? Pilato, si tú no matas a este hombre, te estás haciendo amigo de él. ¿Y porque él está diciendo que es rey? Él está tratando de tomar el trono del César. Y si tú no lo evitas, si tú no lo detienes, si tú no le pones un fin a esta rebelión, entonces tú eres amigo de él y no eres amigo de César. Noten por favor hasta dónde están llegando estos hombres. ¿Sí? Sigue diciendo ahí en el versículo 13 de Juan 19. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el enlosado, que en hebreo es Gábata. Eran casi las 12 del mediodía de la preparación de la Pascua. Y ahí les dijo a los judíos, aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Y noten la respuesta de ellos, pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Odiaban a los romanos. Se habían levantado en un movimiento insurgente contra Roma y contra sus emperadores. Pero cuando se trata de deshacerse de Jesucristo, reconocen a César como su rey, aunque sea por unos momentos, pero es de los labios para afuera también. Entonces, obedecían a Dios de los labios para afuera.
Honraban al rey de los labios para afuera. Todo era de los labios para afuera. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado que nuestras vidas no sean vividas de los labios para afuera nada más. En ningún aspecto. En nuestra vida familiar, en nuestra vida como padres, como hijos, como hermanos carnales de nuestros hermanos verdaderos, como cristianos, como hijos de Dios, como súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que cuidarnos que nuestra vida no sea una vida que se está viviendo única y exclusivamente de los labios para afuera, porque Dios ve nuestro corazón. Y tarde o temprano va a suceder algo en nuestras vidas, así como sucedió en las vidas de estos sacerdotes y fariseos y escribas. Y eso va a sacar a flote lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y saben que vamos a pasar una de las peores vergüenzas en nuestra vida que podamos pasar. Y mucha gente se ha quitado la vida porque no soporta la vergüenza de haber sido sorprendido en algo que todo mundo creía que era lo contrario. Ellos querían matar a Jesús. Versículo 5 dice, pero Jesús ni aún así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. ¿Por qué lo sorprendió? Porque aquí está un hombre claramente inocente de lo que se le está culpando, que ha sido azotado, que ha sido golpeado, un hombre que ha sido mantenido despierto desde el día anterior, un hombre que nunca le hizo daño a nadie, que nadie tiene un mal testimonio de él. Y cuando se le está acusando de lo que se le está acusando, ¿qué hace? En lugar de defenderse como cualquiera de nosotros lo haríamos, en lugar de hablarles a los fariseos y decirles son unos hipócritas mentirosos, como les había dicho en ocasiones anteriores, ahora que está para enfrentar la muerte, ahora que está para ser juzgado, se queda callado. Pregunta, ¿cuántos pleitos evitaríamos si aun cuando estamos siendo acusados, aunque injustamente, nos quedáramos callados? No buscáramos defendernos, no buscáramos justificarnos, simplemente nos quedáramos callados, porque sabemos que lo que se está diciendo de nosotros es cierto. ¿Cuántos pleitos evitaríamos? ¿Cuántos problemas no tendríamos que pasar? Si ustedes son como yo, muchísimos. A menudo con mis hijos especialmente, dicen algo y hay algo en mí que siente que tiene que responder. Y luego las cosas empiezan a escalar porque ellos también, porque ya están grandes, ¿verdad? Él ya va a cumplir 21 años, el 16 de mayo. Ella va a cumplir 18 en septiembre, así es que ya están grandes, ya él ya me puede pegar. No es cierto, todavía no. Todavía le gano en todo. Pero siento que tengo que hablar y decir. Y luego nos vamos más y más y más y más y más hasta que llegamos a un punto en el que ¿para qué dije eso? ¿Cómo le pude decir aquello? ¿Cómo lo dejé salir de la casa con ese pensamiento? ¿Qué tal si? Y empiezan todos los remordimientos, ¿verdad? Esposos y esposas, ¿no es cierto que sucede eso? ¿Sí? Si tan solo nos quedásemos callados, si tan solo aprendiéramos a ser como Jesús, a no defendernos tanto, porque todos sabemos que tenemos algo de lo que se nos acusa que es cierto. Somos rezongones. Nos encanta contestar. Nos encanta acusar. Nos encanta usar las palabras siempre y nunca. ¿No es cierto? Esposos, esposas, tú nunca. ¿Nunca? Ni una sola vez en todos sus años, ni una sola vez. O tú siempre. ¿Siempre? No ha habido una sola vez en la que no reaccione de esa manera. Siempre es igual. No es cierto. ¿Qué nos hace hablar así? La maldad de nuestro corazón que quiere ser justificado delante de todo el mundo. Aquí el Señor se queda callado. No dice nada. Pudiera, pero no lo hace. De nuevo el profeta Isaías nos dice en Isaías 53, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja.
Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Noten, se callará y no abrirá su boca. Versículo 8, sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se va a quedar, estaba profetizando aquí, se va a quedar, no va a decir nada. Va a morir por los pecados del pueblo. Ahora, ese es el profeta Isaías, pero en el Nuevo Testamento se nos dice que lo que Jesús sufrió no fue nada más con el objeto de sufrirlo y ya. Jesús sufrió lo que sufrió porque ese era un ejemplo que Él nos estaba dando a nosotros, los cristianos neotestamentarios, para que nosotros lo imitáramos, inclusive en su sufrimiento. Ahora quizás estén pensando, ay pastor, ¿en serio? ¿Eso es lo que espera Dios de mí? ¿Que sufra como Cristo? ¿Que pase lo que Él pasó? ¿Que no diga nada? ¿Que me quede callado? ¿Que no me Pero ¿cómo eso es injusto? Estamos en los United States of America. Aquí tenemos la libertad de defendernos. Tenemos el derecho de la libre expresión. Tenemos demasiados derechos para nuestro propio bien aquí en Estados Unidos. Y en México no los tenemos, pero nos los tomamos. O pagamos por ellos por abajo de la mesa. ¿Sí? Noten lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 19. Primera de Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 19, dice, el soportar sufrimientos injustos es ¿qué? Digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia, ¿cómo? Delante de Dios. Versículo 20, porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. ¿Se dieron cuenta de lo que nos está diciendo Pedro ahí? Hey, si sufren por hacer lo malo, están sufriendo por hacer lo malo, ¿para qué se quejan? Si ya saben que hicieron algo malo y están sufriendo por ello, ¿para qué se quejan? Hicieron algo malo. Pero si no hicieron nada malo y están sufriendo y están soportando el sufrimiento, entonces ¿saben qué? Esto es meritorio ante Dios. Esto Dios lo ve. ¿Y qué ve? Ve el corazón de Jesús. Ve el corazón de sujeción. Ve el corazón de misericordia. Ve el corazón de no querer justificarse a sí mismo, porque en realidad el único que puede justificarnos es Dios. Y si nos juzgara de acuerdo a nuestra justicia, ¿quién de nosotros podría permanecer de pie? ¿Verdad? Versículo 21 de 1 Pedro 2 dice, y ustedes fueron llamados, ¿para qué? Para esto, para sufrir injustamente. Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo, ¿para qué? Oh, my goodness, hermanos, dense cuenta, por favor. Dense cuenta de lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de su palabra. Porque entre más nos apeguemos a su palabra, menos sufrimientos vamos a tener en esta tierra. No nos parece que ese sea el caso. Parece que va contra la intuición, contra la naturaleza humana. Pero eso es lo que es Dios. Dios no es un ser humano, Dios es Dios. Y si seguimos su fórmula para poder ser felices, estar contentos, estar en paz, vamos a tener paz. En el versículo 22 sigue diciendo Pedro, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa ¿a quién? Al que juzga con justicia. Versículo 24, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Y luego nos dice, por sus heridas fueron ustedes sanados. Por las heridas de Cristo fuimos nosotros sanados. ¿Saben que nuestras heridas, especialmente cuando son injustas, glorifican el nombre de Dios? Manifiestan el corazón de Dios en nosotros. Nuestras heridas, aunque no pueden salvar, como las heridas de Cristo salvan,
sí pueden guiar a otros a la salvación. Por eso hay tantos padres que aguantan mucho abuso de sus hijos cuando los están tratando de llevar a los caminos del Señor y se quedan callados y no dicen nada y no los amenazan y no los juzgan y no les dicen: Dios te va a castigar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello. Los encomiendan a Dios y los dejan en las manos de Él y dejan que Él haga lo que tiene que hacer. Por eso hay esposas que aguantan tanto sufrimiento, tanto abuso de parte de los esposos que no son cristianos. Y es difícil, pero se tiene que manifestar la vida misma de Cristo para que la persona que nos está viendo sufrir sin abrir la boca diga: wow, en realidad hay algo en él, hay algo en ella. Y la pregunta es: ¿pero hasta dónde, pastor? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta que lo o la tomen, lo azoten, la azoten, le pongan una cruz en el lomo, y lo hagan o la hagan que camine hasta el monte Calvario, lo acuesten o la acuesten sobre esa cruz y le claven las dos manos y los dos pies a ella para pagar por algo que no hizo? ¿Alguien de nosotros ha llegado a ese punto para pagar por el pecado de otra persona? ¿Saben quién sí lo hizo? Jesús. ¿Y qué hizo cuando tuvo la oportunidad de defenderse? Se quedó callado. Versículo 6. De Marcos 15. En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín. Noten la razón por la que estaba preso: porque en una revuelta habían cometido un homicidio. Era un asesino. Era un asesino. Debía morir. Tenía que morir. 100% culpable. No había ninguna duda de que era culpable. Versículo 8. La multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba a hacer. Y Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Versículo 11. Pero los principales sacerdotes, noten, incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien ¿a quién? A Barrabás. Y noten que los líderes religiosos fueron los que incitaron al pueblo a pedir que se dejara libre a Barrabás. No salió del pueblo de decir: hey, deja libre a Barrabás. No, los líderes religiosos fueron los que incitaron al pueblo para que dejara salir libre a Barrabás, para pedir que se dejara libre al culpable, en lugar de dejar libre al inocente. ¿Y saben qué estaban haciendo aquí estos hombres? ¿Saben qué estaban haciendo aquí estos líderes religiosos sin siquiera darse cuenta? Estaban presentándonos con una clara ilustración de lo que es en realidad el Evangelio, las buenas nuevas. Jesús, el inocente, siendo condenado a muerte, y el culpable siendo puesto en libertad a pesar de haber sido culpable de lo que se le acusaba. ¿Se fijan el mensaje del Evangelio ahí? Nosotros todos somos culpables de todo de lo que se nos pueda acusar delante de nuestro Dios. Podemos decir que no, pero somos culpables. Pero ninguno de nosotros tiene por qué pagar la condenación por nuestra culpabilidad. ¿Saben por qué? Porque Jesús, que era y fue y es inocente de todo el mal del cual nosotros somos culpables, pagó por nosotros. El justo pagando por el injusto. El inocente pagando por el culpable. Sin abrir la boca, sin defenderse, sin decir absolutamente nada. Pablo
les escribe a los romanos en Romanos capítulo 5, los versículos 6 al 10. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Vamos a detenernos ahí. Noten lo que dice aquí Pablo. ¿Saben que aún morir por un justo es difícil para la gente? ¿No es cierto? Digo, puede ser muy justo, pero yo no sé si daría la vida por él o por ella. ¿Verdad? Se ve buena persona, pero caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Es que todos ustedes se miran como angelitos ahorita. Pero si me pidieran, ¿quieres dar la vida por él? ¿O por ella? ¿O por él? ¿O por acá? No sé. Tengo que conocerlos un poco más antes de decir, no lo doy. Sin embargo, pudiera ser que alguien diera su vida por alguien que se sabe que es bueno. Versículo 8 de Romanos 5 sigue diciendo, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando aún éramos pecadores. Nosotros estábamos en el futuro, algunos muy lejos del día en el que murió Cristo, pero en ese día Él murió por nosotros, sabiendo que éramos pecadores. Versículo 9 sigue diciendo, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso podemos estar seguros y saber que sabemos que somos salvos, porque Él dio su vida por mí cuando aún era pecador, cuando aún era enemigo de Dios, cuando aún no estaba reconciliado con Él. Y si Él dio su vida por mí en ese tiempo, ahora que por su sangre he sido reconciliado con Dios, ¿cómo no me va a salvar? Por eso vivo en la libertad con la que Cristo me ha hecho libre. Por eso vivo en la libertad que la gracia de Dios me da, porque Él lo pagó todo. ¿Quién dice amén? Versículo 12 sigue diciendo de Marcos 15, Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Y Pilato les decía, pues ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban más todavía, crucifícalo. No iban a descansar. No iban a dar tregua. No iban a hacerse para atrás. Tenían que verlo muerto. Y de la forma más cruel que alguien pudiera morir. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, los versículos 24 y 25, se nos dice ahí que al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo, allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Noten, yo me declaro inocente. Qué fácil declararse inocente uno mismo, ¿verdad? Qué bárbaro. Yo delante de mí soy la persona más inocente del mundo de todo. Y de lo que no soy inocente había una muy buena razón por la que lo hice. Pilato aquí dice, ¿saben que yo me lavo las manos? Allá ustedes. Pero noten la respuesta del pueblo en el versículo 25. Y todo el pueblo respondió, que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre ¿quién? Sobre nuestros hijos. Noten hasta dónde estaban dispuestos a ir. De nuevo, odiaban tanto a Jesús que estaban dispuestos no solo a condenarse a sí mismos, sino a condenar a sus propios hijos con tal de deshacerse de Él. Podemos ver entonces hasta dónde llegaba el odio de estos hombres por Jesús. Podemos ver entonces qué tan lejos estaban en realidad del corazón de Dios. Podemos ver en realidad que no conocían a Dios. No querían hacer justicia. No querían hacer lo bueno. Querían hacer lo que ellos querían hacer, pasara lo que pasara. Versículo 15.
de Marcos 15, dice, Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Y luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del atrio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, que era el color de la realeza. Le colocaron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. Salve, rey de los judíos. Para burlarse de él le decían esto. Versículo 19, lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían y doblaban las rodillas para hacerle reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos que estaban todos ensangrentados y sucios, y lo sacaron de ahí para crucificarlo. A uno que volvía del campo y que pasaba por ahí lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y después de crucificarlo se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. En Juan 19, los versículos 23 y 24, se nos dice que cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en cuatro, una parte para cada soldado. Y tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba a abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí, no la partamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Y esto fue, noten, para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, que se encuentra en el Salmo 22, en el versículo 18. Versículo 25 dice, cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Noten, las 9 de la mañana. ¿Sí? Y como razón de su condena pusieron el epígrafe, el rey de los judíos. Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y así, de nuevo se nos dice aquí en el versículo 28, se cumplió la escritura que dice, y será contado con los pecadores. Noten, todo es de acuerdo a las escrituras. Si leemos 1 Corintios capítulo 15, se nos dice, y Pablo nos dice que Jesucristo murió y resucitó de acuerdo a las escrituras. Todo había sido predicho por el Señor, predicho por el Señor desde antes de que sucediera. En Isaías capítulo 52 y el versículo 12 se nos dice, por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Noten, llevó nuestros pecados sobre sí mismos en la cruz. Y se nos dice que ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Porque seguimos siendo pecadores, amén. ¿O hay alguien que no sea pecador aquí? Si no es pecador, ya dejó de pecar. Por favor, levante la mano. Quiero dejarle mi lugar y sentarme porque lo quiero escuchar a usted. Que nos diga cómo le hizo. Por eso necesitamos que siga intercediendo. Por eso necesitamos un sacerdote que esté intercediendo por nosotros delante de la presencia de Dios. Versículo 29 sigue diciendo, los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían, oye tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Noten de nuevo las escrituras. El Salmo 22, que es un salmo que se llama salmo mesiánico, los versículos 6 al 8 se nos dice, pero yo soy más que un gusano, yo soy más gusano que hombre. Noten Jesús aquí hablando proféticamente de sí mismo, yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen, este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve. Que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. Es el canto de muchos incrédulos para con nosotros cuando estamos pasando por pruebas, ¿verdad? Pues crees en Dios. Que no dices que Dios tiene el poder para salvarte, que no dices que Dios tiene el poder para sanar, que no dices que Dios tiene el poder para... Pues si crees en Dios, ¿por qué te está pasando lo que te está pasando? Noten, no estamos solos. Nuestro Señor pasó por lo mismo. Mateo 3:17 se nos dice que en estos momentos desde los cielos se oyó una voz, entonces una voz que decía,
este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué se estaba complaciendo? Porque Jesús estaba siendo obediente al mandato del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre puede decir, me complazco en Él. ¿Cuántos queremos que Dios nos vea a nosotros y nos diga, este es mi hijo, mi hija amada, en Él o en ella me complazco? Tenemos que seguir entonces el ejemplo de Jesús. Y yo sé que duele y yo sé que es difícil. Por eso lo necesitamos a Él diariamente. Versículo 32 de Marcos 15 sigue diciendo que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla a los que estaban crucificados con Él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre, no pudiendo contemplar el pecado, se vuelve del Hijo y lo deja en su sufrimiento, porque era lo que tenía que pasar. De nuevo el Salmo 22 y en el versículo 1, proféticamente hablando aquí, se nos dice que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no entiendes mi clamor? ¿Saben qué, mis hermanos? Él nos entiende, nos escucha, aun cuando sentimos que no lo hace. ¿Sí? Él está al tanto. Y digo sentimos porque eso es lo que es un sentimiento. Pero la verdad es que sí nos oye, porque Él entiende por lo que estamos pasando, porque Él mismo lo pasó. Y debemos encontrar confianza en ello. El escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 4, los versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o probado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Él nos entiende. Él sabe por lo que estamos pasando. Conoce nuestros sufrimientos, conoce nuestras debilidades. Sabe de qué pata cojeamos, de qué tela hemos sido cortados. Él nos conoce tal y como somos y tenemos la habilidad para ir delante de Él y pedir la ayuda cuando lo necesitemos. Amén. Versículo 35 dice, al oír algunos de los que estaban ahí decían, escuchen, está llamando a Elías. Y uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía, déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Noten, pero Jesús lanzó un fuerte grito y ¿qué pasó? Murió. Murió. Lucas nos lo dice de esta manera en Lucas 23, versículo 46. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Juan nos dice en Juan 19 y el versículo 30, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Y luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La palabra que se traduce ahí consumado en griego es la palabra totalestai, que quiere decir pagado por completo. Es lo que le pondrían a su hipoteca de la casa estampado cuando llegue a pagarla completamente. Yo no pienso pagarla. Yo pienso irme al cielo antes de tener que pagarla toda. Pero si llegase a pagarla y estuviera en Grecia, iban a tomar una estampa y le iban a poner ahí, totalestai, porque quedó pagado todo. Jesús pagó por todos nuestros pecados. Noten, había hecho todo lo que el Padre lo había enviado a la tierra a hacer. Había orado al Padre pidiéndole que se hiciera su voluntad, la del Padre y no la de sí mismo. Había tenido que soportar la prueba y solo le quedaba encomendarse a Dios y dejar el control de lo demás en las manos de Él. Qué gran ejemplo para nosotros también. No le hace que estemos pasando, no le hace que está pasando en nuestra vida.
Que estemos constantemente escudriñando la palabra de Dios para conocer el corazón, la mente, hasta donde se puede de Dios. Pedirle, una vez que vemos en las Escrituras claramente lo que nos está llamando a hacer, que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas y no la nuestra propia. Orar para que nos dé la fortaleza para llevar a cabo lo que nos está llamando a hacer. Y una vez que hayamos hecho todo lo que se nos ha encomendado hacer, decir ahora sí, Señor, he hecho todo lo que me has dicho que haga a través de tu palabra. He pedido que se haga tu voluntad y no la mía. He pasado por la prueba y aquí estoy, habiéndola pasado, superado. Te dejo el resto a ti. En tus manos me encomiendo. Tú haz lo que tengas que hacer de aquí para adelante. Todos llevamos a llegar a ese punto en el cual tenemos que decir, Señor, de aquí para adelante ya no sé qué hacer. Ya no puedo más. De aquí para adelante lo tengo que dejar en tus manos, porque solamente tú tienes la sabiduría, solamente tú tienes el poder, solamente tú tienes la gracia. Así es que yo lo voy a soltar y te lo voy a dar todo a ti. Me encanta lo que dice el Salmo 31, los versículos 3 al 5. No sé si lo van a poner en la pantalla, pero escriban la referencia y léanlo después. El Salmo 31, los versículos 3 al 5 dicen esto: ciertamente tú eres mi roca y mi castillo. Guíame, encamíname por causa de tu nombre. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ponme a salvo, Señor, Dios de la verdad. Oh my goodness, esa debe ser siempre nuestra oración. Luego noten lo que dice el versículo 38. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, y noten que es de arriba, para abajo. De arriba para abajo. El velo del templo medía como 8 pulgadas de ancho. Nunca se hubiera podido partir de abajo para arriba sin un serrucho, sin una sierra, sin algo para cortarlo, pero se partió de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque era mismo Dios que estaba abriendo el lugar santísimo para que el hombre ya no tuviera que entrar detrás de él por medio de ningún, sino que quedaba abierto de par en par para que el hombre pudiera entrar hasta él. En Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 23 se nos dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, noten lo que dice el versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Luego nos dice en el versículo 23, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Se fijan? Porque Él es fiel. Porque Él lo prometió. Versículo 39 de Marcos 15 sigue diciendo: y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la que era madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando Él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con Él a Jerusalén. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Jesús estaba muerto. Lo habían logrado. Llevaron a cabo lo que querían llevar a cabo. Lo mataron. Y se cercioraron de que estaba muerto. Y confirmaron que estaba muerto. Lo que nos dice que Jesús verdaderamente murió.
Pero gracias a Dios la historia no termina ahí, ¿verdad? Porque 3 días después, ¿qué va a suceder? Va a resucitar. Va a salir de la tumba. Va a salir victorioso. Va a vencer a la muerte. Y porque Él venció a la muerte, nosotros que estamos en Él también hemos vencido a la muerte. ¿Saben que yo creo que Dios ahorita se está moviendo entre nosotros y nos está llevando a la conclusión de que si en realidad vamos a hacer la diferencia aquí en la tierra mientras Él nos tenga aquí, tenemos que buscar ser más y más y más como Jesús en todo aspecto de nuestra vida. Y eso a veces implica sufrir injustamente, pasar por pruebas que nunca pensamos que tuviéramos que pasar. Sufrir no por culpa de nosotros, sino por culpa de otras personas. Morir a nosotros mismos y aprender a morir por los demás. Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Morir. Porque el que quiera salvar su vida aquí en la tierra, que nos dice Jesús, la va a perder. Pero el que dé su vida por causa de Él y del Evangelio que va a hacer, la va a ganar. De nuevo vamos a pedir al grupo de alabanza que pase y vamos a leer lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 19 al 24, en donde se nos dice muy claramente que el soportar sufrimientos injustos es digno de elogio. Si quien lo soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Mis hermanos, Dios quiere transformarnos. Dios quiere volvernos más a la imagen de Jesús. Pablo nos dice en 2 de Corintios 3:18, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es lo que está haciendo. Filipenses 3:20 y 21 nos dicen, pero nuestra ciudadanía no es Estados Unidos, no es México, no es Perú, no es El Salvador. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por último, Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 2, se nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Oh, Él está transformándonos ahorita más y más a la imagen de su Hijo. Y un día vamos a ser exactamente igual como Él es ahorita en el cielo. Por eso estamos aquí todos nosotros todavía. Porque el Señor nos está cambiando, nos está transformando, pero lo está haciendo de adentro para afuera. De adentro para afuera. Entreguémonos a sus manos y a su voluntad para que su voluntad se cumpla en nosotros. Amén. Vamos a orar.